Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Voy a empezar a predicar sobre una serie. Usted sabe que me gusta predicar en series. Y este mes que viene de mayo he querido empezar una serie relacionada con lo que es edificar, con lo que es crecer. De hecho, en este tiempo a nivel nacional en el país se empieza mucho a hablar de nuevos comienzos, porque entramos a la primavera y en la primavera la gente siembra y remodela las casas y se habla de renovar, ¿verdad? De limpiar, de cambiar. Y he pensado que eso tiene que ver también con la vida espiritual. Así que eso tiene que ver con mi mensaje hoy. Lo he titulado Cambios parciales y cambios radicales. Cambios parciales y cambios radicales. La palabra base de este sermón la encuentra en Marcos 2:21, aunque se repite en otras partes en los evangelios. Pero en Marcos 2:21 dice: nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Yo no soy sastre o sé de costura, pero las hermanas aquí probablemente saben más que yo de eso, y saben que lo que aquí declara el Señor tiene sentido. No se le pone un remiendo de tela nueva a un vestido viejo. No, se lo va a dañar. Lo va a hacer peor, como dice aquí, se produce una rotura peor. Igualmente, si usted tiene una herida grave, una infección, se hace una cortada y se le infecta, no le pone simplemente una curita encima de esa herida. A veces va a necesitar que le aprieten y le saquen la pus o lo que tenga de infección, y hasta que le cosan y que le pongan después más que una curita. O sea que a veces hay cosas que se pueden arreglar parcialmente, como con una curita o con un parche en un vestido roto, pero hay cosas que no se arreglan con un parche o con una curita. Me acuerdo una ocasión que vino a mi esposa y a mí una pareja a recibir consejería, y el caballero no es creyente. Él vino porque la esposa casi que lo trajo amarrado, como dicen. Pero me acuerdo que nos dijo a mi esposa y a mí: ¿y cuántas veces tengo que reunirme con ustedes? Y le dijimos: bueno, depende del progreso de la consejería, pero puede tomar 6 meses, puede tomar un poco más. ¿De verdad?, me dice, ¿tanto tiempo? Y la esposa le contestó: mira, tú tienes más de 20 años de estarlo haciendo mal. Más de 20 años de estar metiendo la pata. Y ahora te quejas porque tienes que venir 6 meses a una consejería. ¿Qué nos dice eso? Que esta persona quería arreglar así, fácilmente, rápidamente, una relación matrimonial que estaba muy dañada en 1 o 2 reuniones con los consejeros, cuando por 20 años estaba la cosa
patas para arriba. Eso a nivel matrimonial, pero a nivel individual, personal, es muy probable que también tú y yo tengamos hábitos negativos, patrones de conducta no correctos, estilos de vivir que no agradan a Dios. Y nos hemos hecho adictos a cosas que Dios quisiera que saquemos de nosotros. Y a veces le decimos a Dios, Dios, cámbiame, pero así rápido, de la noche a la mañana. Cuando se va a requerir un proceso. No se va a poder poner un parche en un vestido nuevo, un parche de tela, como dice el Señor Jesús aquí, un remiendo nada más, para mientras tanto. En la vida no suceden cambios radicales con soluciones superficiales. Si en tu casa está cayendo una gotera, vas a tener que hacer algo más que poner algo ahí que coja el agua. Vas a tener que subirte al techo y cambiar unas láminas arriba. Si tu carro está botando aceite, vas a tener que llevarlo al mecánico o tú mismo meterte debajo y buscar de dónde cae ese aceite y arreglarlo. No vas a poner nada más ponerle un tape, una cosa alrededor por ahí para que corra unas 5 millas más y te deje botado por ahí. Todo eso ilustra el concepto de lo que Jesús quiso decir. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Se va a hacer peor. Deja pasar el tiempo en lo que no está bien y se va a poner peor. Esa ha sido mi experiencia. Yo he estado en esas situaciones y he aprendido por eso. Hay que actuar rápido y hacer cambios radicales, no cambios parciales. Claro, no nos gustan los cambios y los cambios son necesarios, pero no nos gustan. La vida trae cambios. En otra manera. Lo importante es que Dios siempre esté allí guiando tus pasos. La vida trae cambios en diferentes maneras. Dije porque simplemente el hecho de ir creciendo, de ir madurando, te va haciendo entender esos procesos, esos cambios. ¿Qué eventos, si te pregunto hoy, qué eventos o cosas han marcado cambios en tu vida? Yo te aseguro que todos, si miramos para atrás, devolvemos la película, como dicen, nos recordamos de eventos que produjeron un cambio de dirección en nuestra manera de ser, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, etcétera. Situaciones especiales quizás. Las partidas de alguien, cuando muere un ser querido, cuando parte alguien que amábamos, eso produce un cambio muy, muy fuerte. Una familia que ha perdido un hijo, una esposa que ha perdido un esposo, o viceversa, o a su madre o a su padre. Todo eso produce un cambio en la vida de uno. Partidas. Y no solo partidas por muerte, partidas tal vez porque alguien se va a otro país o a otro lugar, a estudiar, a trabajar. Graduaciones, cuando llegó tu momento de pasar al frente y recibir un grado académico, ¿verdad que ahí cambió todo también? A partir de ese momento se empezaron a abrir puertas para trabajar, para hacer una profesión. Un cambio sucedió cuando recibiste ese grado, esa graduación. Encuentros en la vida, nos encontramos con alguien que llega a ser una persona significativa a la vida de uno. Como dicen en inglés, a significant other. A veces vienen personas que producen un cambio en ti. Mire, si tú y yo volvemos a ver para atrás, como te digo, te puedo mencionar, y yo en mi caso me recuerdo de personas que vinieron a mi vida en momentos cuando yo necesitaba un modelo, un ejemplo, y marcaron mi vida. Pastores que tuve cuando era joven, antes de yo mismo ser pastor, o personas en mi familia, familiares que eran creyentes y que cuando yo no era creyente fueron una influencia para mí positiva, etcétera.
encuentros positivos. Pero pueden haber también habido encuentros que tú dices, mejor no me lo hubiera encontrado nunca. O no me la hubiera encontrado nunca esa persona. Porque también cambió tu vida. Porque también fue para mal. No hace mucho yo hablaba con una persona que me decía, mire, yo lamento el día que conocí a ese hombre. Por todas las que he pasado por culpa de él. Qué triste que alguien piense así cuando mire para atrás. Bueno, logros, realizaciones, empezar tu propia empresa, tu propio negocio. El otro día también hablaba con una persona que me decía, José, estoy en un momento muy importante en mi vida, estoy tomando una decisión radical, estoy dejando mi empleo permanente que he tenido por muchos años y me voy a lanzar por fe y a empezar mi propio negocio. ¿Has estado en eso? No es fácil, es un cambio radical. Otros prefieren quedarse tranquilos, cómodos en ese trabajito, aunque no paguen mucho, aunque no haya mucha oportunidad para el futuro, subir posiciones, promociones, pero dicen, no, mejor, es que le tengo miedo a los cambios. ¿Conoces gente así? Que le tiene miedo a los cambios, a tomar riesgos, y no pasan de nada porque están ahí, en esa posición de comodidad en la situación en que estén. Se conforman a lo que sea. Pero los cambios tienen que darse en la vida. Y en especial los cambios espirituales. Muy en especial. Como aquí menciono, hay cambios simples. Como cuando usted se cambia de casa, ¿qué tiene que hacer? Ir al correo y cambiar de dirección. Y a veces uno dice, ay, qué problema, qué lío, ahora tengo que cambiar todo, la licencia de manejar y cambiar estos documentos y ir a la corte y bla, bla, bla. Y no es divertido esos cambios, pero van a pasar. Y no afectan tu salud ni tu vida espiritual. ¿Ves? Son cambios simples. Cambiar de correo, un ejemplo. Cambiar de muebles en la casa, son cambios simples, no afectan tu vida espiritual. Pero cuando te retan a cambiar de actitud, de patrones de conducta, ahí sí está la cosa más seria, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo te dice, ya párale, ya deja esas actitudes, o tus mismos familiares, tu mismo cónyuge, tu misma familia te dice, mira, tengo que hablar contigo porque ya no más esa actitud, esa falta de fe o esa vagancia espiritual, ese no buscar de Dios como debieras. Eso es más que ponerle el parche al vestido. Amén. Es radical. ¿Sabe qué son patrones de conducta? Según los psicólogos, los seres humanos somos en el término que ellos usan, aunque a mí no me gusta, pero dice que somos animales de hábito. Yo sé que no somos animales, pero así lo definen ellos. Lo que quieren decir es, nos dejamos llevar por lo que los demás hacen y seguimos patrones de conducta. Si mi papá era un gritón, puede ser que yo también entonces me vuelva un gritón. O si mi mamá era muy desordenada y todo lo tenía un tiradero por ahí, puede ser que yo empiece a seguir ese mismo patrón de conducta. Hay casos donde uno hace lo opuesto, porque le choca eso y dice, no, yo no quiero eso, quiero algo diferente. Pero la tendencia es seguir patrones de conducta. Y hay personas que a veces dicen, ¿por qué soy así? O otros se lo hacen ver y dicen, no, pero sí, ¿cómo que tú dices que yo soy así? Es que uno no se ve a uno mismo. Porque los patrones de conducta a veces son repetitivos y ya está uno tan acostumbrado a actuar así, a hablar así, a vestir así o a hacer las cosas de esa manera que no le parece anormal, lo ve normal. Tiene que alguien confrontarlo o tiene que alguien decirle, eso es un patrón de conducta que no está bien, para que uno despierte y cambie ese patrón de conducta. Algo más que parches entonces. Cambios de mentalidad también. Un cambio de mentalidad es algo radical.
Porque si yo he estado acostumbrado a pensar de cierta manera acerca de la vida, acerca de la familia, acerca de lo espiritual, y de pronto también se me pide hacer un cambio, yo voy a luchar contra eso, porque no es mi mentalidad. ¿Ves? Como yo recuerdo cuando yo recién me casé, y siempre le pido mucho perdón a mi esposa por eso, pero cuando yo me casé, yo no había tenido un muy buen modelo en cuanto a lo que es la relación de pareja en mi padre. Él era no cristiano y era un hombre de esos muy dominantes y muy machista y muy controlador. Y yo sin darme cuenta estaba repitiendo el mismo patrón y la misma conducta y la misma mentalidad de que los hombres no hacemos esto y las mujeres sí hacen esto y ese tipo de ideas. Pero el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo, a bregar conmigo, y empecé a ver otros modelos, como el modelo del pastor que yo tuve en mis comienzos en mi vida cristiana, y empecé a decir, eso es ser esposo. Especialmente el modelo que me dio hermano Enrique, mi esposa se acuerda de él. Era un pastor que teológicamente no me decía mucho. Él no era un hombre muy profundo en la Biblia, como por decir así, pero era un hombre tan especial con su esposa y sus hijos, y en ese sentido fue un modelo, un patrón de conducta positivo que me ayudó a verme y a mí mismo y a cambiar mentalidades machistas que yo tenía. ¿Ves? Hay esos procesos en la vida de uno. Y tienen que haber cambios del corazón más profundos. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Las personas reflejan lo que hay en su corazón fácilmente. Como dicen por ahí popularmente algunos, se les sale el monstruo cuando les apretan el botón. Cuando les tocan cierta cosa en su vida, cierta área, puede ser que reaccionen de maneras que muestran lo que hay en su corazón. ¿Cierto? Yo una vez iba con un grupo de compañeros de trabajo, y iban todos contando chistes vulgares y hablando tonteras, y yo iba calladito ahí. Yo ya era cristiano. Y uno de los compañeros se vuelve y me dice, José, ¿por qué tú no dices nada? Ni te ríes ni nada. ¿Y por qué estos hablan así? Y yo nada más le dije, mira, el Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Se quedaron callados todos. Se paró el chisteo. Y después cuando yo me acercaba por ahí, estaban ellos en lo mismo. Ahí viene José, ahí viene José. Ya tomaron otra reacción. Pero es que en verdad así es. De lo que hay en el corazón fluye, sale. Como lo que prediqué la semana pasada, recuerda. La alabanza tiene que ser algo que fluye de lo que hay dentro de tu corazón. Cambios radicales. Si los cambios son superficiales, van a ser de los dientes para afuera. Promesas de aire, como esas que hacen muchos por ahí, o muchas, a veces, a su familia o a otros. Pero cuando son del corazón, se va a empezar a notar la diferencia en esa persona. O cambias o cambias. ¿Has oído esa expresión? Cuando alguien te dice, no es tu choice de que sí o no, o si quieres o si no quieres, es que o sí, o cambias o cambias. Los que trabajan con la corte, los que llaman probation officers, oficiales de probatoria, cuando alguien viene porque se lo manda el juez, los probation officers le dicen a esa persona, mira, tienes tantos meses para hacer cambios. O cambias o cambias. O sea, si no cambias, te vuelvo a ver de nuevo. Yo no quiero volverte a ver tu cara otra vez después de que pase la probatoria, pero si no cambias, te tengo que volver a ver de nuevo. Aunque yo te caiga mal. Los probation officers no le caen bien a nadie, ¿verdad? Te pregunto, ¿cuáles son esos cambios que siempre has querido que sucedan en tu vida? Haz tu lista en este día. Estoy seguro que la mayoría de nosotros tiene deseo de cambiar en alguna área. Tal vez la situación financiera puede ser. Siempre he sido un desordenado con las finanzas. Me he metido en enredos, por eso tengo el crédito todo chueco, todo malo.
y por eso le debo a medio mundo. Y ya. Un cristiano tiene que cambiar en eso, ¿cierto? Eso es parte de lo que tiene que cambiar un cristiano. Cambio de carrera, de trabajo, ¿te ha tocado eso cuando has tenido, como digo, decidir? Bueno, esta profesión o este trabajo, esta carrera, la verdad que no me lleva a ningún lado. ¿Será buen momento para estudiar algo más o cambiar de dirección? Cambio de relaciones, especialmente me refiero a los que son solteros. Los que son solteros tienen que a veces decidir, bueno, esta relación con esta joven o este muchacho, ¿será la persona que Dios tiene para mí o me estará llevando a sufrir en el futuro? Y mejor cambiar esas relaciones. Cambio de hábitos, cambiar, como digo, el CD de adentro, el cassette, como dicen, de los malos pensamientos, el de la baja autoestima, cambios de mentalidad. El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es como decir, hazle una limpieza a ese cerebro. Cuando yo me convertí, mis amigos no cristianos se burlaban de mí, me decían, José, te lavaron el cerebro, te lavaron el coco. Y yo les decía, sí, bien lavado. Estaba bien sucio, estaba lleno de muchas cosas. Es necesario ese cambio radical. Bien, entonces, todos tenemos ese deseo, pero hay que hacer algo más que desearlo. Hay que dar pasos concretos para que los cambios se den. Porque si no vamos a estar frustrados. Y los que nos rodean también van a estar frustrados de ver de que seguimos patinando y patinando en lo mismo. El cambio viene cuando Dios entra en tu vida. Produce verdaderos cambios. Y lo van a notar los demás. Yo me acuerdo del testimonio de un hermano allá en Costa Rica, ahora es pastor él, pero cuando él se convirtió, él era bien manipulador, mentiroso, mujeriego, de todo tenía, toda la lista. Y cuando él se convirtió entonces, nadie le creía, y menos la esposa. Y la esposa empezó a seguirlo, a perseguirlo, a vigilarlo, y mandaba a otros que lo vigilaran también y le dieran cuenta de dónde andaba él y qué hacía. Una noche ella lo siguió y lo encontró que entró de verdad a una iglesia cristiana. Él le decía que iba a una iglesia cristiana y ella no le creía. Y entró y lo vio que se arrodilló en el altar. Y entonces cuando él llegó por la noche, le dice, ¿sabes qué? Hoy te tengo que confesar algo, te estuve siguiendo y te vi en una iglesia, como tú dices. ¿Puedo ir contigo? Y empezó ella a ir con él. Y empezó a crecer espiritualmente. Tiempo después se casaron porque no vivían ni casados, pero se confirmaron sus votos. Y bueno, ahora son pastores, allá están aquí en los Estados Unidos, en Oregon. Pero ese cambio tuvo que demostrarse. Esta mujer, esta esposa, no le bastaba con que le dijera a él, estoy yendo a una iglesia o estoy cambiando. Pero el cambio lo produjo Dios. No la religión, no la psicología. Tú puedes ir a 20,000 psicólogos, a donde tú quieras, a buscar esos cambios, que los cambios no van a suceder a menos que Dios esté en el asunto, que Dios esté en tu vida. Para aquellos que no conocen a Dios de una manera cercana, digo esto. Pero por ejemplo, en la televisión a veces oigo promociones, comerciales. El otro día me dio risa de uno que vendiendo unas pulseras que dice que se llaman balance, que te dan balance a tu vida y que te va a ir bien todo y tu matrimonio y dinero y bla bla bla. El único balance que te va a dar es el desbalance financiero y espiritual y emocional. Tiene que ser Dios, no pulseras, no Walter Mercado, no ninguna otra cosa por ahí. Dios tiene que hacer el que haga el cambio. Porque déjame decirte que Dios no patrocina fracasos. El que te dice a ti, eres un fracasado o eres una fracasada, esa voz no es de Dios. Te repito, si alguien te dice, you're a failure, eres un fracaso, esa voz no es de Dios. Porque Dios no patrocina fracasos. Dios es experto en promocionar vidas.
en llevar vidas a otro nivel, en transformar personas que eran don nadie, que no servían para nada, en algo útil en la sociedad y en su vida también familiar. Él lo hace, solo Él lo hace. Gente que estaban antes adictos a drogas, alcohol, y ahora son libres. Cristo rompe las cadenas y transforma a esas personas. Gente que era engañadora, mentirosa y jugaba con todo el mundo, como Jacob, era igual y Dios lo cambió. Él lo hace. Entonces, antes de entrar a cualquier relación, cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier cosa que vayas a tomar, pregúntate, yo no quiero fracasar en este paso que voy a dar. Voy a incluir a Dios en mis planes. Voy a incluir a Dios en este mover que voy a tener, en esta decisión que voy a tener en mi vida. No hagas las cosas solo por hacerlas, sino hazlo para ganar, porque Dios está en el asunto. Al menos en mi vida yo he aprendido eso. Si quiero ser un ganador, tener éxito, tengo que poner a Dios primero. La palabra de Dios lo dice, Jesús lo dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero si pongo a Dios primero, cuando lo hacemos así, no va a haber fracaso. Amén. Recuerde testimonios como Moisés. Recuerde testimonios de personas en la Biblia y aún otros que ante los ojos humanos eran un fracaso. O sea, estaban caídos o no se esperaba mucho de ellos. José, a mí me fascina la historia de José, vendido como un esclavo, tirado en una cisterna y después trabajando allí en el palacio. Él probablemente en esa época no pensaba que podía llegar a ser el administrador de Egipto, jamás. Pero es que Dios no patrocina fracasos. Ni Moisés, ni José estaban destinados al fracaso. Muchas gracias, hermano. Y tú tienes que tener una declaración en tu boca. Soy un vencedor, voy a tener éxito, voy a salir adelante en mi empresa, en mi negocio, si eres un empresario. Mi familia, mi casa, mi matrimonio van a fundamentarse y crecer y unirse. Amén. Y nunca cederle al enemigo, pero ni media pulgada, como dicen. Amén. Ahora hay requisitos para que esto se cumpla. Uno de ellos es soltar cosas que te detengan. A veces las personas no logran cambios radicales porque no sueltan cosas que les están impidiendo. Es válida la ilustración de aquel que se monta en una lancha en un lago y empieza a remar y remar y remar y no se mueve. Y dice, ¿qué pasa? Que no se mueve mi lancha. Y entonces de pronto mira para atrás, si no la había soltado del poste, la tenía amarrada todavía. ¿Cuántos viven así? ¿Cuánta gente vive así? No han soltado algo. Necesitas despojarte del peso. En hebreo dice la palabra, despojémonos de todo peso. Requiere soltar cosas, dejar cosas por ahí. Es como cuando se está hundiendo un barco. ¿Qué es lo primero que empiezan a hacer cuando se está hundiendo un barco? A tirar cosas que producen peso. Y te dicen, mira, para salvarnos vas a tener que tirarte al agua sin nada. Y si alguien insiste en traer sus maletas, su equipaje, se va a hundir junto con el equipaje. Amén. Y hay personas que viven en la vida con esa actitud de que, no, yo no cambio hasta que cargue mi equipaje conmigo. Siga con hábitos, actitudes, cosas que son un equipaje innecesario para la vida.
tiene que quitarse de ese peso, soltar. Eso en términos espirituales implica cosas como soltar la pereza, soltar los malos hábitos alimenticios, hacer ejercicios, orar más, cambiar en esas áreas. ¿Se acuerdan cuando un tiempo atrás les prediqué acerca de un sermón que llamé ser diligente, que es lo opuesto a ser indulgente o descuidado, a no tomar con ganas las cosas, superar los cambios, los obstáculos para el cambio? El cambio radical requerirá esa decisión total. ¿Y sabes qué? El enemigo mayor para los cambios en la vida no es tu suegra, no es tu suegro, no es tu tía, no es tu cónyuge, ¿sabes quién es? Tú mismo, tú misma, yo mismo, porque yo soy quien tomo decisiones por mí mismo de lo que yo hago. Si eres un adulto, los jóvenes y los adultos les gusta decir esa frase, ¿verdad? Es mi vida, yo hago lo que quiero, no me controlen. Pero también las consecuencias que vengan de las decisiones que tienen son tuyas también. Entonces no le eche la culpa a nadie, ni siquiera al diablo, porque a veces le echamos al diablo culpa de un montón de cosas que él no tiene nada que ver. Es nuestras propias decisiones las que nos han llevado a eso. Reitero, malos hábitos, paradigmas, creencias, experiencias del pasado, actitudes negativas, duda, incredulidad, miedos, temores, religiosidad. Todo eso es un bagaje, un equipaje que traemos arrastrando. Cuando Pablo dice, despojaos del viejo hombre o de la vieja persona, para decirlo mejor, está indicando eso. Despójense de esas actitudes negativas, de la duda, la incredulidad, los miedos, los temores, que hasta ahora los han tenido amarrados a la orilla como esa lancha amarrada, que no puede avanzar. Aplica eso a tu vida hoy. Yo lo aplico también. Lo aplico a mi vida, a mi casa y al ministerio, a la iglesia igual. Porque así tiene que ser. Tenemos que identificar qué es lo que nos detiene, qué nos está robando fuerzas. En mi país, en Costa Rica, hace poco las cosas no andaban muy bien en el gobierno y decidieron llamar a un grupo de gente ahí para reunirse y hacer lo que le llaman una encerrona. Y se reunieron a discutir y hablar a ver qué soluciones se encontraban. Llamaron ahí a un grupo que le llamaban el grupo de los notables. Y yo digo, a veces en la vida espiritual se requiere que nos metamos a una encerrona. Y si somos casados, pues la encerrona va a incluir la esposa y los hijos. Y llamarnos a veces a hablar y a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué nos detiene? Si es como iglesia también, hacer una encerrona, un retiro, algo, y preguntarnos como iglesia, ¿qué está pasando? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos estorba? ¿Qué nos roba las fuerzas para el cambio y para el crecimiento? Para hacer la plenitud, para alcanzar la meta de lo que Dios quiere que alcancemos. Y cuando se hace esa encerrona es cuando vienen los cambios y los resultados. Un ejemplo de eso es Jacob, ¿verdad? ¿Se acuerda? Jacob se metió una vez a un cuarto y le dijo a Dios, Dios, no me voy de aquí hasta que me bendigas o hasta que me cambies, me transformes. Hizo esa encerrona, él y Dios. ¿Estás dispuesto tú? ¿Estamos dispuestos como iglesia a buscar un cambio radical, no un cambio parcial, para crecer, desarrollarnos? Josué 9:13 dice, es interesante que este versículo es paralelo con el del Evangelio que leímos antes. Dice, estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí, ya rotos. ¿Qué les había pasado? Se rompieron. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino.
Josué declara esto en el contexto de la travesía hacia la tierra prometida, hacia Canaán. ¿Qué me indica eso? Que si tú y yo queremos llegar a la Canaán nuestra, a la bendición de Dios, a lo mejor que Dios tiene adelante, va a requerir de vez en cuando reparar los vestidos, los zapatos y los contenedores del vino, repararlos. En el contexto del Nuevo Testamento, cuando Jesús usa esa ilustración del vestido roto, también dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. El odre es el recipiente, el contenedor. Si tú eres un recipiente o un contenedor que no está preparado para recibir el vino nuevo de Dios, la unción nueva de Dios, se va a romper tu vida o va a caerse el propósito de Dios. Amén. Tienes que ser un recipiente dispuesto y renovado. Tienes que ser un vestido nuevo con lo que Dios quiere hacer, alineado con lo que Dios quiere hacer. Y entender como Josué: necesito renovarme. Josué, cuando dice eso, es como diciéndole a Moisés: Moisés, tenemos que renovarnos. Lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado usando, ya no sirve. Tenemos que renovarnos. Y yo creo lo mismo para la iglesia y para la vida espiritual de uno. Entonces, cuando decimos: Jesús cambió mi vida, si alguien te pregunta: ¿en qué la cambió? Analiza eso. Podremos decir: la cambió en mi mentalidad, en mis patrones de conducta que antes tenía. No que la cambió nada más que dejé de fumar, de bailar y de perseguir a las muchachas, como dicen por ahí. No, que cambió mi manera de ser totalmente, radicalmente. Jesús cambió mi vida, mi manera de ver todo. Lo explica muy bien el apóstol Pablo en este otro texto cuando dice en Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. A eso yo le llamo el vestido sin parches. ¿Por qué? Porque en ese pasaje se nos está hablando del vestido no externo, del vestido interno, del vestido que somos, el ser real que somos nosotros. Cuando él dice vestíos pues, no está diciendo: mire, vístete hoy de camisa roja o amarilla, o ponte o no ponte corbata, en el caso de los varones, o las damas ponte esta blusa o la otra. No, eso es secundario. Por eso aquí yo no enfatizo tanto ese asunto de cómo te vistes. Pero en lo externo, en lo interno sí me preocupa cómo te vistes. En lo interno. Porque dice: vístete como un escogido de Dios. Entonces, yo creo que si uno se viste como un escogido de Dios en lo interno, también se va a preocupar por vestirse como un escogido de Dios en lo externo, automáticamente, ¿cierto? Si es un varón, pues se va a cuidar de no andar de una manera que aparente que es un gángster, en la manera en que se viste. O si es una dama, que no aparente tampoco ser una de esas mujeres resbalosas que andan por ahí, porque es una mujer de Dios. Entonces, se viste por dentro primero y externamente van a haber cambios también. Amén. Vestidos como escogidos de Dios. Si Dios te escogió, vístete para representar a Dios en lo externo, pero con tus actitudes también. Amén. Por eso dice santos y amados. Y yo lo he reiterado muchas veces a ustedes, que la santidad es un estilo de vivir. No es una forma de vestir, es un estilo de vivir. Nuestra iglesia es parte del movimiento, de la organización que se llama el Movimiento de Santidad, la Iglesia del Nazareno. Es una iglesia donde se enfatiza la santidad, pero la santidad práctica, el estilo de vivir, no los legalismos.
Santos y amados, ¿qué otra cualidad debe tener la vestimenta entonces de uno? Amor. Que la gente se sienta alrededor de uno, que uno proyecta y ofrece amor. La familia, la gente que viene a la iglesia. Entrañable misericordia, otra cualidad entonces que se debe reflejar. Misericordia es lo opuesto a que no me importa tu vida, no me importan tus necesidades, no me importa tu situación. No, esa no es la actitud. Es una actitud de misericordia. Jesús se detuvo muchas veces a hablar con gente y a hacer cosas por personas que nadie más lo hacía. De benignidad, de humildad, otras cualidades que hoy día también se han perdido en muchas gentes, aún líderes religiosos. De los políticos no me extraña, pero líderes religiosos me preocupa cuando vemos esa falta de humildad. Cuando si no los llamas con cierto título, se enojan contigo, porque no le dijiste apóstol o profeta o qué sé yo, ¿me entiendes? O no les das unos lugares de privilegio. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la relación de ser siervos de Dios? Siervas de Dios por encima de todo. Y no necesariamente el doctor fulano o la doctora fulana. De mansedumbre, de paciencia. Esos son hábitos buenos de conducta. No fáciles de practicar. Muy en especial la mansedumbre, porque la mansedumbre implica que voy a estar tranquilo, manso, pero no menso. No confundas. Pero sí manso, tener control, dominio propio en cómo reacciono ante la gente. Y eso lo van a notar todos los que me rodean. La paciencia igual. La paciencia es una virtud de la que pocos nos podemos jactar, porque la tendencia humana es: Señor, dame tal cosa, pero dámela ya. No tenemos paciencia. ¿Cuándo será que viene ese cambio, o esa persona va a ser diferente? ¿Cuándo será que voy a ver esa meta alcanzada, ese nuevo trabajo, esa situación mejor en mi vida? El otro día en Facebook me mandaron un mensaje que me gustó mucho. Decía: Moisés esperó 40 años, el otro esperó tantos, el otro esperó tantos. Todos habían esperado mucho, años, para que Dios cumpliera planes y propósitos en sus vidas. Y entonces decía: así que tú, ¿de qué te quejas? Espera. Si ellos esperaron tanto y lo vieron el propósito del plan de Dios, si tú sabes esperar, va a venir también. Ahora, déjame explicarte también que en esto de la paciencia no es pasividad. Repito, la paciencia no es pasividad. No quiere decir que yo sea paciente a que me siente y si cruce de brazos y no haga nada. Si quieres, por ejemplo, alcanzar una meta académica, paciencia es decir: yo sé que esto me va a tomar 3 años o 4 años, pero voy a hacerlo. Eso es paciencia. Pero al mismo tiempo vas a ir a las clases y vas a empezar a hacer los exámenes y no te vas a echar para atrás. Vas a seguirle hasta alcanzar esa meta académica. En lo espiritual igual. Si hay áreas en tu vida, en tu carácter, que tú necesitas cambiar, hacer un cambio radical, no superficial, como es el tema de mi sermón, entonces tú tienes que decir: bueno, puede ser que en el proceso de buscar cambiar esos hábitos en mi vida, voy a fallar más de una vez. Pero cuando falle, no voy a decir ya ni para qué, ya ni le sigo, ya fallé. No, me voy a levantar y voy a seguirlo intentando y voy a seguir luchando por hacer ese cambio en mi vida. Dije a principio de año que iba a orar más y no lo he hecho. Ya estamos a mitad de año y casi nunca oro. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Aplicar disciplina a ese hábito y empezar a hacer el tiempo y empezar
a decir tal día, tal hora o tal momento, van a ser mis tiempos de oración. Y lo voy a seguir, ese va a ser mi plan y lo voy a seguir. Voy a ponerme un vestido sin parches, superficiales. Amén. Conclusión entonces, no puedes pretender alcanzar tus sueños viviendo acompañado de temores o resistiéndote al cambio, poniendo excusas al cambio en tu vida. Si deseas cambiar y ser lo que Dios quiere que seas, lo viejo tiene que irse. Tienes que soltarlo, tienes que empezar a vestirte de la nueva persona que Dios quiere que tú seas. Y hoy es un buen día para comenzar a desatar ese cambio en ti y en mí. Amén. Espero que esta reflexión te ayude en ese sentido. Vamos a orar. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.